Biblias, mis hermanos, en Génesis, el capítulo 25. En el capítulo 25 del Génesis encontraremos nuestra meditación. Tendremos la meditación hoy, así que usted lo va a dejar ahí. Lo van a dejar ahí. Génesis, el capítulo 25. La Biblia está llena de historias extraordinarias. Gracias, hermana Dominga, por su historia y por su aplicación tan hermosa de la escalera. Necesitamos estar permanentemente, que no nos quiten la escalera de Jesús, ¿verdad? La Biblia fue escrita con fines prácticos y de enseñanza. Nada está por demás en la Biblia, en la palabra de Dios, nada está por demás. José, vente, bienvenido, Dios te bendiga. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac ya tenía 40 años, ustedes recuerdan, y entonces Abraham le dijo a su criado o esclavo de más confianza que fuera a buscar esposa para su hijo Isaac a su tierra, a la casa de sus padres. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Estamos tratando de introducir el tema de hoy. Sabemos que el hijo, el siervo o esclavo de Abraham se llamaba Eliezer, porque el capítulo 15 del Génesis nos habla de él, que era el siervo de más confianza de Abraham. Es interesante que en el capítulo 24, el capítulo anterior al que vamos a estudiar hoy, el capítulo 24 del Génesis, donde está la historia del encuentro, del viaje del criado de Abraham, hacia Ur de los Caldeos, hasta Mesopotamia. Ni siquiera menciona en todo el capítulo el nombre del criado, ni siquiera. Todo está concentrado, pareciera que todo el cielo no quisiera que fuera relevante el trabajo que hizo Eliezer, sino que veamos que la providencia dirigió cada paso de Eliezer en esa búsqueda de una esposa para Isaac. De tal forma que nosotros también podemos pensar que Dios puede guiar nuestra vida, así como guió los pasos de Eliezer en esa búsqueda. También admiro la fe de Rebeca, y de la familia de Rebeca. Figúrese, la familia le entrega a Rebeca y le dice: ¿y tú quieres irte con este señor? Y Rebeca dice: sí. Con una persona que ni siquiera conocían el nombre, ¿no? Es como un poquito extraño eso. Pero el Señor estaba dirigiendo las cosas, eso hace la diferencia. La Escritura nos dice que el amor entre Rebeca entre Rebeca e Isaac fue un amor a primera vista. Un amor a primera vista. No sé si a alguno de ustedes aquí les pasó eso, que cuando vieron a su esposa la primera vez ya se enamoraron. Yo no sé qué estará pensando el hermano Víctor. O aquí el hermano Eulogio, ¿no? Si fue amor a primera vista o qué. Bueno, a mí me pasó así. A mí también me pasó. Pero hubo una diferencia entre Isaac y yo. Y es que Isaac de una vez se casó con Rebeca. Y yo tuve que esperar 4 largos años, ¿no? 4 largos años. Y es que cuando uno lee las historias de la palabra del Señor, mis hermanos, uno no puede dejar de hacer comparaciones. Cuando uno lee estas historias maravillosas de la palabra del Señor, uno piensa también en lo que es uno. Otra comparación que no me gusta mucho, esa no me gusta, es que, y yo creo que a mi esposa tampoco, es que Isaac era un hombre riquísimo y yo era un estudiante, ¿no? Un estudiante sin dinero. Mejor no sigamos con las comparaciones. No sé cómo fue el caso de ustedes. No sé si ya alguien está haciendo comparaciones con lo que fue su comienzo en la vida matrimonial. Es algo muy interesante. Pero volvamos al capítulo 25 y vamos a leer de los versículos 19 al 26 del capítulo 25 del Génesis. Abran sus Biblias y vamos a leer juntos esta hermosa historia. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac de 40 años, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril.
Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Esto es muy interesante, porque el Señor le había prometido a Abraham ¿qué le había prometido el Señor a Abraham? Descendencia como qué, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y el Señor es interesante y cómo realmente nos prueba a nosotros, porque luego le dice a Abraham: ve y sacrifica a tu hijo. Pero Isaac se casa con su esposa y era estéril. Ahora pasaron 20 años, 19 años, y ellos intentaron, sin duda, por todas las maneras, por todos los medios conocidos en el tiempo, de tener un hijo, pero no fue posible. Bueno, ellos tuvieron más suerte que Abraham y Sara, ¿cierto? Porque Isaac solamente tuvo que esperar 20 años. Y Abraham y Sara tuvieron que esperar por lo menos 50 o 60 años desde que se casaron, ¿cierto? Porque Abraham era de 100 años cuando nació el hijo de la promesa, Sara tenía 90 años, así que mucho tiempo esperando. Pero mis hermanos, la importante lección que nosotros aprendemos de esto aquí es que Jacob y Esaú, los hijos que era parte de la promesa de Dios, nacieron como respuesta a la oración de fe, a la oración de Isaac. Los caminos del Señor siempre exigen un pedido de fe, y los caminos del Señor siempre exigen acciones de fe. Como dije antes, el Señor había prometido a Abraham una simiente grande. Isaac estaba confiado en eso, pero Isaac tenía que entender que solo es posible cumplir los propósitos de Dios a través de la fe, mediante la fe. Y tuvo que esperar 20 años. Y pienso que el Señor a propósito cerró la matriz de su esposa, pero para que ambos pudieran aprender una importante lección de cómo es que funciona el Señor y cómo son los caminos del Señor. Y llegó el momento cuando Isaac y Rebeca tuvieron que aceptar que solo era posible a través de la intervención divina. Así que sigamos leyendo el versículo 22, dice Génesis 25, 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Hermosa esta historia. No vamos a tratar mucho las características de este pasaje, porque me interesa es seguir al siguiente aspecto de lo cual trata hoy, porque vamos a hablar de un tema muy importante, y es la primogenitura. Pero Jacob y Esaú representan 2 clases o tipos de personas que existen en este mundo. Es bien interesante que cuando nosotros leemos esto de la palabra del Señor, nosotros podemos deducir rápidamente: no, el Señor los hizo así. El Señor fue el que hizo que Esaú tuviera ese carácter, que Jacob tuviera ese carácter, que hubiera esa lucha en el vientre. Figúrese los hermanitos peleándose allá en el vientre, y Rebeca dijo: yo para qué quiero la vida si es así el asunto, si es así ahora, ¿cómo será después? ¿Qué es lo que va a pasar con mis hijos? Y entonces el Señor le dijo qué era lo que estaba pasando. Pero no fue el Señor el que hizo los caracteres de Jacob y Esaú, ¿cierto? Eso venía por
genética, ¿verdad? Por genética. El Señor, el ángel, sencillamente estaba anunciando lo que iba a pasar, porque el Señor conoce el fin desde el principio. Así que también Jacob y Esaú representan dos tipos contrastantes de vida y de carácter. Como menciona el versículo 22, ¿cierto? Son diferentes. Entonces, realmente vamos a concentrarnos en las características de esas dos personas. Y vamos a ir a Génesis, el capítulo 25, y los versículos 27 y 28. Y vamos a leerlo. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía en su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Este es un tema de familia muy interesante, muy interesante. Pero hablemos un poco de Esaú en primer lugar. La Biblia nos dice que Esaú era hombre del campo, diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era varón quieto, reposado, que habitaba en tiendas. La sierva del Señor amplía un poco más el carácter de Esaú, y noten lo que ella dice: Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montaraz de la casa, y desde joven eligió la vida del cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Así que ese era Esaú. Era un muchacho que se levantó complaciéndose a sí mismo, y a mí me dice que si le gustaba esa vida de complacencia, hasta cierto punto sus padres le permitieron ese estilo de vida. Él se concentraba en lo que tenía a la mano. Lo que quería en la mano era un niño mimado que quería obtener y lo obtenía. Lo que quería obtener lo obtenía. Dice la sierva del Señor, era contrario a toda restricción. Esaú no admitía la disciplina, no quería la disciplina. Le gustaba estar libre, sin restricciones, y por eso eligió la vida de cazador. Estaba en el campo, estaba haciendo lo que él quería. Sin embargo, a Isaac le encantaba la vida de su hijo, porque le gustaba la fuerza que tenía, el coraje, la vida aventurera, y Esaú venía con historias fantásticas todos los días para hablar con su padre. Pero hay otra muy triste característica de Esaú. Dice la sierva del Señor: pero Esaú no amaba la devoción ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. La ley de Dios, condición del pacto divino con Abraham, era considerada por Esaú como un yugo servil. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Así que y sigue diciendo ella: para él el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Tenemos un Esaú. Yo no sé si aquí habrá algún Esaú. Espero que no haya ningún Esaú o alguna Esaú, ¿no? Porque no solamente los muchachos son los hombres son los que son rebeldes o indisciplinados o tercos, ¿verdad? Y ocasional de Esaú. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Si es por las elecciones, creo que Rebeca estaba más centrada en lo que era lo real y lo correcto, ¿cierto? Pero a estas alturas vemos un grave problema de familia. Esaú con Isaac como favorito y Jacob con Rebeca, el favorito de Rebeca.
Entonces, Jacob, dice la sierva del Señor, Jacob había oído referirse a su madre que el Señor había indicado que él recibiría la primogenitura. Él iba a recibir la primogenitura de acuerdo a la promesa de Dios, aunque no era el primogénito, porque no había nacido, su hermano había nacido antes que él. Sin embargo, había escuchado que él iba a recibir la primogenitura de acuerdo a la promesa de Dios. Y dice la sierva del Señor, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Así que noten, mis hermanos, cómo vemos una gran diferencia ya entre los propósitos de Esaú y los propósitos de Jacob. Jacob amaba las cosas de Dios. Jacob deseaba las cosas del Señor, deseaba recibir las bendiciones de Dios, tener comunión con Dios, como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataban de comprender sus bendiciones invisibles. Jacob, por lo tanto, era una persona profundamente espiritual. Jacob entendía las cosas del Señor. Jacob perseguía las cosas de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Qué diferencia entre estos dos muchachos. Ahora, ellos habían recibido instrucciones de sus padres. La primogenitura era un asunto de gran importancia para las familias en ese tiempo. La primogenitura, y aún hoy, en muchos lugares es un asunto de gran importancia, porque no solamente el primogénito recibía el doble de las riquezas terrenales, el doble de la herencia de sus hermanos, sino que el primogénito en Israel, en la descendencia de Abraham, debía tener la preeminencia espiritual. El primogénito quedaba como el encargado, además, de la familia a la muerte de su padre. Así que a Esaú creo que le llama mucho la atención una parte de la primogenitura. Una parte de las responsabilidades era ser el líder, recibir el doble de herencia, ¿cierto? Pero la primogenitura, los padres les habían enseñado, sus padres les habían dicho que pesaban grandes responsabilidades espirituales sobre su poseedor. Debía ser el sacerdote de la familia y debía dedicar su vida al servicio de Dios. Y el tercer aspecto de la primogenitura es que debía consultar la voluntad de Dios para todo en su vida, para sus negocios, para el momento del casamiento, para la vida pública, para cada cosa que hiciera el primogénito, el que había recibido esa bendición espiritual, debía consultar con Dios cada aspecto de su vida y debía dedicar su vida al servicio de Dios. Así que a Esaú, este aspecto y esta área de ese hermoso privilegio no le llamaba la atención. Por lo tanto, esto trajo la disparidad entre los caracteres de sus hermanos, y la disparidad entre las consideraciones de sus padres trajeron discrepancia en la familia. Existió discrepancia entre el padre y la madre. La madre sabía y quería que Jacob recibiera la primogenitura, pero Jacob quería, a pesar de las promesas de Dios y a pesar de lo que el Señor había dicho, Isaac se inclinaba y quería que Esaú recibiera la primogenitura. Entonces, la sierva del Señor dice acá: Rebeca recordaba las palabras del ángel y con percepción más clara que la de su esposo comprendía el carácter de sus hijos.
estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Así que empezó una tensión en la familia, y Jacob, que quería la primogenitura y que sabía que la promesa del Señor era para él, dijo: pero yo, ¿cómo hago? Mientras Esaú esté por ahí, y siendo que él nació primero y es el que por naturaleza debe recibir la primogenitura, ¿cómo hago yo para conseguir esa primogenitura? Y constantemente, dice la sierva del Señor, constantemente Jacob estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. Así que pasaban los días y Jacob estaba preocupado con esto. A ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo me las ideo? ¿En qué oportunidad yo puedo obtener esto? Y me llama mucho la atención este aspecto, porque no basta, mis hermanos, anhelar las cosas del cielo si esos anhelos no son puros y si las cosas no se hacen legítimamente. Jacob aquí estaba deseando la primogenitura y deseaba sobre todo el aspecto espiritual, pero estaba maquinando contra su hermano. Estaba viendo a ver cómo era que él se hacía por sus propios medios a esa primogenitura. Jacob no estaba procediendo con honestidad. Él estaba maquinando contra su propio hermano. Estaba tramando cosas. Estaba actuando a espaldas de su hermano. Y la sierva del Señor dice que Jacob estaba dando espacio para eso en su mente y en su corazón. Jacob quería la primogenitura a expensas de su hermano. Y fue la semilla que trajo dolor, vergüenza, división y destrucción familiar. Y aquí hay principios muy importantes para nosotros en nuestra vida espiritual. No importa que las cosas que estemos nosotros persiguiendo sean espirituales, las debemos hacer con honestidad. La debemos hacer de manera como el Señor realmente quiere. No estar actuando a espaldas de mi hermano o de mi hermana para obtener cualquier beneficio, así como Jacob lo estaba haciendo con su hermano Esaú. Y no hay registro bíblico, desafortunadamente no hay registro bíblico que Jacob, no hay ningún pasaje que Jacob hubiera ido ante el Señor y hubiera dicho: Señor, yo sé que tú me has prometido la primogenitura, que será para mí, y yo la anhelo con todo mi corazón, pero lo dejo todo en tus manos, Señor. Me voy a despreocupar por eso, no voy a hacer las cosas como no son correctas, voy a dejarlo todo en tus manos. No hay registro bíblico que Jacob lo hubiera hecho. Así que llegó el día, y ustedes recuerdan que abran su Biblia nuevamente en el capítulo 25 de Génesis. Génesis capítulo 25, y noten versículos 27, dice: y crecieron los niños, y guisó Jacob un potaje, versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue.
así menospreció Esaú la primogenitura. Interesante este texto, es muy interesante, porque Jacob estaba pendiente, ¿cierto? Jacob estaba pendiente de la caída de Esaú, de que cayera su hermano. Estaba pendiente a ver en qué se equivoca Esaú, cuándo me da chance de arrebatarle a él la primogenitura. Y claro, apareció el día y llegó Esaú cansado. Y Jacob cocinaba muy bien. Yo creo que las lentejas le quedaban como algunas que yo me como, deliciosas. Y entonces le dijo: dame de esas lentejas, estoy que me muero, estoy cansado. E inmediatamente Jacob aprovechó la debilidad de su hermano y le dijo: véndeme la primogenitura, véndemela. Pues yo estoy que me muero aquí, ¿para qué la quiero? Dame las lentejas, las prefiero. Así que se comió las lentejas, le juró que le entregaba la primogenitura. Y dice la sierva del Señor: unos instantes después, a lo sumo, Esaú hubiera conseguido alimento en las tiendas de su padre, pero para satisfacer el deseo del momento, trocó descuidadamente la gloriosa herencia que Dios mismo había prometido a sus padres. Todo su interés se concentraba en el momento presente. Estaba dispuesto, ahora su camino estaba libre, podía hacer lo que se le antojara. Y dice la sierva del Señor: ¿cuántos aún hoy día, por este insensato placer, mal llamado libertad, venden su derecho a una herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo? Esaú sintió alivio de poderse deshacer de la primogenitura. Yo me voy a quitar este problema de encima. Tengo que ser el sacerdote de la casa, tengo que a todo pedir la dirección de Dios. Eso no está conmigo. La ley de Dios es un yugo para mí. Quiero ser libre. Así que Esaú pasó por esa crisis sin siquiera darse cuenta. No se percató de lo que estaba en juego. Esaú no se percató de lo que estaba perdiendo en ese momento. ¿Saben ustedes, hermanos, de alguien que hoy está repitiendo la historia de Esaú? ¿Hay alguien cerca de usted que está haciendo ese trueque de cambiar las cosas espirituales? ¿Está haciendo las peores transacciones de la vida al cambiar las cosas de Dios por unos dólares más en sábado? ¿O alejándose de Dios? Porque en el capítulo 27 del Génesis, vamos ahora al capítulo 27, el capítulo 27 encontramos ya la última parte de esa crisis en la vida de Esaú, el capítulo 27, y entonces lo encontramos, es toda la historia de los versículos 1 al 40, ustedes saben lo que pasó. Jacob ya estaba viejo, estaba viejo, dice la escritura, estaba ciego, había quedado ciego, y intuía que pronto iba a morir. Y entonces dijo: es hora de darle la primogenitura a mi hijo Esaú. Es hora de darle la primogenitura. Pero en esos momentos, cuando un padre pasaba la primogenitura a su hijo, se hacía una gran fiesta, ¿verdad? Un convivio, invitaban quizás a muchas personas, a muchos familiares, a muchos amigos, porque ahora el padre iba a dar la primogenitura a su hijo, iba a trasladarla. Pero Isaac dijo: no puedo hacer eso, porque yo sé que Rebeca está maquinando y Jacob, posiblemente ambos están haciendo, a ver cómo
¿cómo es que puede Jacob obtener la primogenitura? Así que llamó a Esaú y en secreto le dice: hijo, vete al campo, ve, caza algo, tráemelo, prepárame un guiso así como tú lo haces de sabroso y tráemelo porque te voy a bendecir, te voy a pasar la primogenitura. Y Rebeca estaba entre cortinas escuchando y procedió. Ustedes saben esto. Noten lo que la sierva del Señor dice, que a pesar de que Isaac veía en Esaú todas esas condiciones que lo inhabilitaban para recibir la primogenitura, aún así Isaac quería entregarle la primogenitura. Es muy interesante porque Esaú inclusive se había ido y se había casado con dos mujeres de Et. Las hijas de Et eran mujeres paganas, y una de las condiciones para recibir la primogenitura es que el primogénito hiciera las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. No podía casarse con mujeres paganas. Y aunque eso había hecho Esaú, sin embargo, Isaac tercamente insistía en darle la primogenitura. Y dice la sierva del Señor: pero conociendo la resistencia de Rebeca y de Jacob, decidió realizar secretamente la solemne ceremonia, en conformidad con la costumbre de hacer un festín en tales ocasiones. Ya eso lo mencioné. Y ella agrega: Rebeca adivinó su propósito. Realmente Génesis 27:5 dice que ella estaba oyendo. Estaba convencida de que era contrario a lo que Dios le había revelado como su voluntad. Isaac estaba en peligro de desagradar al Señor y de excluir a su hijo menor de la posición a la cual Dios le había llamado. En vano había tratado de razonar con Isaac, por lo que decidió recurrir a un artífice. Y llegó el momento de crisis para todos. Llegó el momento de crisis para Isaac. Llegó el momento de crisis para Rebeca. Llegó el momento de crisis para Esaú, la crisis final, y llegó el momento de crisis para Jacob. Toda la familia entró en crisis, y era una crisis extraordinaria, donde se iban a decidir cosas de interés eterno. Pero lo que nos revela la Escritura es que ni Isaac ni Rebeca estuvieron a la altura del propósito de Dios. Y obviamente no voy a entrar en este tema porque sería para otro tema. Pero hay muchas implicaciones al dar los detalles de lo que hizo Rebeca y Jacob para engañar a su padre. Y ustedes conocen el relato, lo que pasó. Y saben cómo Jacob obtuvo la primogenitura, salvo que por esta acción de Rebeca y de Jacob nos privaron a nosotros de conocer cómo era que Dios iba a cumplir su promesa. Porque si ellos hubieran permanecido esperando en el Señor, hoy nosotros conoceríamos cómo es que el Señor iba a cumplir sus promesas, porque el Señor siempre cumple sus promesas. Dice la sierva del Señor: Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjaron más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubieran esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Pero como muchos hoy profesan ser de Dios, ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pero fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Pero nada más, Jacob salió de su presencia, de su padre, con la bendición que quería, y llegó Esaú con el guiso. El Señor lo permitió así que sale Jacob delante de su padre y llega Esaú con el guiso. Y en el versículo 33, bueno, antes de eso, Esaú le dice: padre,
he regresado, aquí traigo el guiso, esto que me dijiste está todo listo, calientito, levántate, padre, para que me dé la bendición. Y el versículo 33 de ese capítulo 25 nos dice que Isaac se estremeció grandemente. Se estremeció en su corazón, en su vida. Entendió que había pasado algo terrible, estaba temblando de asombro y de congoja. Y luego ella dice, sin embargo se le ocurrió como un relámpago la convicción de que era la providencia de Dios la que había vencido su intención y había realizado aquello mismo que él había resuelto impedir. Qué pesar, mis hermanos, que Isaac ya era un hombre viejo y ya estaba a punto de morir, y sin embargo todavía le faltaba aprender muchas cosas de lo que Dios tiene que enseñarnos. Y yo me temo que con algunos de nosotros puede ser así. Aunque hemos llegado a la edad madura, procedemos en muchos casos contrario a la voluntad de Dios. Esaú había menospreciado la bendición mientras parecía estar a su alcance, pero ahora que se le había escapado para siempre, deseó poseerla. Se despertó toda la fuerza de su naturaleza impetuosa y apasionada, y su dolor e ira fueron terribles. Gritó con intensa amargura: bendíceme también a mí, Padre mío. ¿No has guardado bendición para mí? Pero la promesa dada no se había de revocar. No podía recobrar la primogenitura que había trocado tan descuidadamente por una vianda con que satisfizo momentáneamente el apetito que nunca había reprimido. Vendió Esaú su herencia, y cuando comprendió su locura, ya era tarde para recobrar la bendición. No halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. La crisis más importante de la vida para Esaú lo encontró cosechando las semillas que durante toda su vida había sembrado. Todos los que estamos aquí tenemos que hacer decisiones cada día que nos acercan o nos alejan más del reino de Dios. Todos. Las pequeñas decisiones diarias son las semillas que estamos sembrando y que inexorablemente tienen que dar fruto. La Biblia menciona que Satanás es un león rugiente que está esperando dar el zarpazo de destrucción, esperando la oportunidad adecuada para atacar. También, por otra parte, el Espíritu Santo espera el aprovechamiento de las oportunidades que el cielo nos brinda cada día en nuestra lucha contra el mal. Tenemos dos poderes que se disputan la preeminencia. Constantemente el Espíritu Santo nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y desea que corrijamos el rumbo de nuestras acciones y que avancemos hacia la meta, hacia el blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Depende, mis hermanos, de lo que hayamos construido en nuestro diario vivir. Sucumbiremos o saldremos victoriosos cuando llegan las crisis más importantes en nuestra vida. Por eso Jesús nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y la sierva del Señor dice que Esaú representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo y que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. ¿Conocen ustedes a alguien que andaba con nosotros en esta lucha cristiana y ya no está hoy aquí? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué?
Dice la sierva del Señor: multitudes viven para el momento presente sin preocuparse del futuro. Como Esaú exclaman: comamos y bebamos que mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación pasan por alto las consideraciones de más valor. Si se trata de renunciar a una de las dos cosas, la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales prometidas solamente a los que practican la negación de sí mismos y temen a Dios, prevalecen las exigencias del apetito, y Dios y el cielo son tenidos en poco. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así les ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de goces egoístas. Mis hermanos, no importa lo que sea, si usted cambia el cielo por algo aquí terreno, no importa lo que sea. Si nosotros cambiamos el cielo por algo de acá, estamos haciendo la peor transacción de la vida. Habremos perdido en la mayor crisis de la vida. Y mi llamado en esta mañana para cada uno de ustedes y para mí es darle prioridad a las cosas de arriba. El apóstol San Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que no cambiemos esa primogenitura que el Señor ha prometido a cada uno de nosotros por cosas de mucho menos valor. Que podamos realmente tener ese carácter que tenía Jacob, que aunque no había nacido de nuevo porque engañó a su hermano, sin embargo tenía ese deseo por las cosas espirituales y eso lo priorizó al trabajo, lo priorizó a alguna otra actividad. Jacob priorizó las bendiciones espirituales que el Señor tenía para él. Que esa sea su decisión en esta tarde y sea mi decisión también. Que el Señor les bendiga.